Saben, normalmente escucha gente de tantos lugares que uno no se imagina. Así que si quieres contarnos de dónde nos estás escuchando y qué hora es, ¿no? Hay gente que escucha a las 6 de la mañana en otros lugares, ¿no? Cuando Caro estaba en Singapur eran las 6 de la tarde y había gente que escuchaba en Argentina y Chile a las 6 de la mañana, ¿no? Yo decía, madre mía, ¿no? Las 12 horas completas. Así que sería muy bonito eso también. Bueno, que Dios los bendiga. También hoy, el día que festejamos, celebramos la comunión y la Santa Cena, pues recuerden que es el día de la ofrenda de amor también. Que traemos comida, ropa que hemos comprado para otros y comida que hemos comprado para personas que están necesitadas. Amén. Y que podemos bendecir a muchos y a mucha gente que está llegando a España y que a veces necesita también que le echemos una mano. Y es una bendición poder ir rápido a las cajas que tenemos, al ropero que tenemos y a veces pues darle chaquetas de abrigo, jerseys, ¿no? Esto es una alegría tan grande poder bendecir a tanta gente que llega con estos fríos y sobre todo también poder bendecir a muchos con comida. Así que nunca nos olvidemos de esto, amén. Aquí arriba tenemos un pequeño banco de comida, de alimentos, y si ustedes saben de alguien que necesita alimento o está en la casa apretado, no hace falta que sea un extranjero que acabe de llegar. A veces somos nosotros mismos que estamos muy apretados y no decimos nada. Y si alguien se entera de un hermano de la iglesia que está apretado, por favor se lo dice a Marisa, se lo dice a Gise, se lo dice a las hermanas que están allá atrás, los hermanos que están allá atrás. A mí me lo pueden decir, pero yo tengo tantas cosas que por ahí me olvido, ¿vale? Entonces, para poder bendecirles también con comida. Bueno, que Dios nos bendiga a todos. Amén, vamos rápido a la palabra. Hace unos días atrás, todos los que están por primera vez, bienvenido. ¿Sí? No sé si es que yo estoy poniéndome viejo, pero por ahí hay caras que no conozco, o lo mismo las conozco pero no me acuerdo. Entonces, bueno, bienvenido a todos los que están por primera vez, o que están viniendo, llegando, que han venido otras veces y ahora vienen. Que Dios los bendiga. Y si estás de visita, pues nada, bienvenido también y cuida tu iglesia. Bueno, hace unos días atrás Dios me puso algo en el corazón para compartirle y que tiene que ver con lo que les voy a compartir hoy. Y hoy quiero compartirles algo que siento muy fuerte en mi alma, creo por revelación del Espíritu Santo, que es un poco a lo que Dios nos está guiando, nos va a guiar este año. Pero antes de comenzar con eso, simplemente hacer un recuento muy rápido. Hace unos días atrás yo les hablaba que Dios creó al ser humano para el bien, no para el mal. Dios no creó al ser humano para el mal. El mal es una manifestación que aparece en la historia de la humanidad y la canaliza Satanás ahí en el Edén. Pero Dios no creó al ser humano para el mal. La Biblia dice que la gran tentación con que el diablo vino al ser humano fue decirle: coman del árbol del conocimiento del bien y del conocimiento del mal. Literalmente dice así en hebreo. No habla de la ciencia por un lado y del bien y el mal por otro, sino habla del conocimiento del bien y el conocimiento del mal, que es un atributo solo de Dios. Y entonces Satanás le dice: háganlo, coman de ahí. El propósito de Dios era que el ser humano comiera del árbol de la vida, ¿no? O sea, comiera de la vida, tuviera comunión con la vida, no con esto. Ahora, ¿por qué lo pone Dios? Porque Dios, hoy lo vemos en esta nueva época con el Espíritu Santo, en este nuevo pacto con el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos revela las cosas conforme al propósito de Dios. O sea que el bien y el mal es un conocimiento, es un atributo de Dios que puede revelarlo a aquellos a quienes Él se lo quiere revelar. Pero no era algo que el ser humano podía manejarlo como quisiera. Porque la tentación fue: si hacen esto serán como Dios. Y yo te decía el otro día, a partir de ahí el mal aparece en el mundo. El conocimiento que Dios tiene sobre el mal es como el de un oncólogo tiene del cáncer, y el conocimiento que el ser humano iba a tener del mal es como un paciente tiene del cáncer. Dios creó al ser humano para el bien. El bien es todo lo que te acerca a los propósitos de vida, es todo lo que te da vida, es todo lo que colabora en la vida de otro. El bien es todo aquello que colabora en el propósito de vida de Dios para un ser humano, para ti o para otras personas. El bien es todo lo que nos acerca a Dios y es todo lo que manifiesta la presencia de Dios. En el caso nuestro como creyente estoy hablando. Y el mal es todo lo contrario.
Es todo lo que te aparta del bien. Es todo lo que te saca de los propósitos de vida, de lo que destruye la vida en una familia, en una casa. Por apetecible que sea una situación, si trae destrucción, muerte, tristeza, daño, eso no viene del bien, eso viene del mal. ¿Se entiende, verdad? La bondad y la benignidad que aparecen en la Biblia como fruto del Espíritu y que son atributos tanto de Dios como del ser humano. La bondad es parte del carácter. Cuando una persona tiene el bien en su alma, por lo tanto es parte de su carácter y tiene la inclinación de hacer el bien, eso se llama bondad. En tanto que la benignidad es la manifestación de esa bondad. ¿Se entiende, verdad? Hacer el bien es benignidad. La condición del carácter es bondad. En tanto que hacer el mal es malignidad y la condición del carácter es maldad. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos ha creado para el bien y para transmitir el bien. El propósito de Dios es lo que Jesús dijo. Fíjate, lo último que Jesús le dijo a los discípulos, ni siquiera fue en la casa donde habían cenado la Pascua, sino que ya de camino aparentemente hacia la cruz, hacia el Getsemaní, Jesús le dice a los discípulos: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, si permanecéis en mí, ¿no? O sea que el propósito de Dios eterno fue siempre la vid y los pámpanos y la vid. O sea, seres humanos en una comunión profunda con Dios que pudieran transmitir la vida de Dios. Por eso yo la semana pasada te decía que hay algo maravilloso. El fruto de la vid, que es la uva, no se produce en el tronco de la vid, se produce en los pámpanos, en los sarmientos. O sea que el fruto de la vida de Dios se va a ver a través de su pueblo y de todos y cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro llegó a decir algo que para muchos puede parecer algo muy raro y una herejía, pero no tengas miedo en decirlo. Pedro decía, para que llegásemos a ser de esta manera, a través de las promesas de Dios, decía, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Hoy el Espíritu de Dios está en nosotros, o sea que la naturaleza de Dios mora en ti y mora en mí, produciendo frutos para vida y para el bien. Por lo tanto, la tarea del ser humano es estar en una comunión profunda, como el pámpano está en la vid, no pegado, no unido, sino en comunión, que es otra cosa. Comunión literalmente significa participar de la misma vida. ¿Vale? Una cosa es estar unido en un trabajo. Termina el trabajo y nos vamos. Tenemos unidad para trabajar, unidad en un equipo de fútbol, unidad en algo. Pero otra cosa muy diferente es la comunión. La comunión es el pámpano a la vid. La unidad puede ser el pámpano cortado pegado con fixo. La comunión es el pámpano que nace de la vid y lleva la misma vida de la vid. Comunión es participar de la misma vida. Amén. Por eso en muchas iglesias la gente está junta, están unidas y hay que hacer proyectos. Y la visión de la iglesia, la visión que para mantenerlos unidos. Si hay que hacer eso para mantener unido un pueblo es porque no hay una comunión verdadera. Amén. Por eso el propósito de Dios es que nosotros transmitamos la vida de Dios. Y en eso, la manera de transmitir el bien es la benignidad. Y una de las maravillosas manifestaciones de la benignidad se llama bendición. Y tú bendices y yo bendigo cuando nosotros colaboramos en el bien de otro, o deseamos el bien de otro, o hablamos para el bien de otro, ¿no? Si yo critico a Henry, no estoy hablando para su bien, estoy hablando para su destrucción. Por lo tanto, eso no es bendición. Por eso el chisme, la murmuración es maldición, porque colabora a la destrucción de la imagen de una persona. El bien edifica a la persona. Entonces, bendición es todo aquello que transmite, colabora, trabaja para el bien de otro. Una de las más excelentes y preciosas manifestaciones de la bendición y la benignidad cristiana es la oración. La oración. Por eso cuando una persona puede llegar a orar por otro como si fuera su propio hijo, llegar a sentir el dolor de una mamá o de un papá y orar por su hijo, o de un marido y orar por la esposa de ese hombre, cuando llegas a sentir eso, estás expresando precisamente bendición. ¿Saben? Uno de los grandes enemigos para la transmisión del bien, la bendición, la benignidad, ¿saben cómo se llama? Egoísmo. El que se mira a sí mismo no tiene la capacidad de amar. Porque el amor nunca se da en función de la primera persona, se da en función del otro, de la segunda persona, de la tercera persona en todo caso. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? En función del otro. El amor no existe hacia uno mismo.
Cuando Jesús dijo, ama a los demás como a ti mismo, estaba diciendo de la misma manera que tú sabes que Dios te ama, que tú cuidas tu alma, habla de un cuidado, de una protección. Cuida al otro y ama al otro, piensa en el otro. Pero lo excelente del amor es precisamente eso, entregarse por otro, que fue el amor de Cristo por nosotros. Y te decía, para mí, siento algo muy fuerte, es soltarle esto a la iglesia. Lo que yo voy a comentarles, creo que serán puntos, pequeños pedazos, de lo que va a ser muchas predicaciones de este principio de este año. Quiero hablarles de la oración. No voy a hacer un estudio sobre la oración porque eso sería muy largo. No te voy a describir qué es la oración, no te voy a definir la oración. Solamente quiero mencionarte algunos puntos. Por eso te venía hablando del bien. Sabes, la Biblia dice en la ley de Moisés, Dios dice en Deuteronomio, capítulo 30 creo que es, he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida y el bien. La vida y el bien siempre están juntos, la muerte y el mal están juntos. Amén. Esto es muy importante entenderlo. Si alguien físicamente está vivo, no puede estar físicamente muerto. Si alguien está físicamente muerto, no puede estar físicamente vivo. Y luego hay otra analogía en la Biblia que aparece en el Evangelio de Juan y habla de la luz y la vida. Y relaciona la vida y la luz. Y ambos son atributos de Dios, descripciones de Dios y absolutos de Dios. Dios en absoluto es amor. Dios en absoluto es la vida. No es que Dios tenga vida, Dios es la vida. No es que Dios tenga amor, Dios es amor. Es otra cosa, es lo absoluto. Dios es luz, dice la Biblia. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque sería inconcebible pensar que aquí hemos encendido estas luces, pero queda una burbuja oscura allí. No la mire, no hay. Imagínate, hay una burbuja, una bola así oscura. Mira, yo tuve que estudiar mucha física, eso es imposible. Es imposible, no existe, hay una burbuja oscura. En el momento en que encendiste la luz, o hay luz o no hay luz. Si hay algo que interfiere en la luz, sí que habrá sombras. Pero en el momento en que hay luz allí, se acabó la sombra. Esto lo dice Juan de otra manera. No hay comunión, dice Juan, entre la luz y las tinieblas. Si hay una luz, no hay oscuridad. Y si hay oscuridad, no hay luz. ¿Se entiende, verdad? No pueden existir las dos cosas al mismo tiempo. Físicamente esto es imposible. Imposible. Y Dios usa este contexto para describirnos el bien, la vida, la bendición, la oración. Gloria a Dios. Si estamos hablando de vida, y aquí Juan habla de la luz como un ejemplo de vida, y en Deuteronomio dice la vida y el bien, estamos hablando de que el bien de Dios, la vida de Dios, cuando se manifiesta, empieza a menguar el mal y la muerte. O uno o el otro. Para todos aquellos que son medio frikis como yo en estas cosas, busquen la gran similitud que existe entre Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 y Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Y te va a dar la impresión de que es exactamente lo mismo. Por eso, ¿sabes? Puedes escuchar muchos predicadores, motivadores, psicólogos, psiquiatras, showmans, coaches, no sé, entrenadores, bueno. Y siempre te van a decir lo mismo, la vida y la fe, y la vida con Dios, y la vida en general depende de tu actitud, ¿no? Hace poco yo escuchaba a un predicador y la verdad que me estaba chocando un poco, ya hasta me estaba enfadando, porque es que la actitud, y yo decía, pero no puedo. ¿Qué pasa cuando no puedes? Ahora, ¿es verdad? Sí, es una cuestión de actitud, pero a veces no podemos, porque nuestra alma está completamente debilitada. Hace un tiempo atrás te decía, el alma está compuesta por las emociones, los pensamientos y la voluntad. Cuando hay un desequilibrio entre lo intelectual y lo emocional, la voluntad no es firme. Por más que tú quieras tener actitud, no te va a durar mucho tiempo, porque emocionalmente no estás bien, o porque tus pensamientos viven arrastrando tus emociones. Por ejemplo, una persona adicta, que tiene su pensamiento totalmente gobernado por una adicción, va a atribuir que es una necesidad emocional y que es una necesidad física. Entonces, él no tiene voluntad, porque en cuanto piensa en algo, ¿no? Sus emociones son arrastradas, su voluntad se debilita. Aún así, la vida tiene que ver con una actitud.
El problema es que somos débiles. Por eso el apóstol Pablo decía, le pido a Dios que sean fortalecidos, Colosenses capítulo 1, con toda la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para que tengan paciencia y el ánimo no se debilite. Fortalecido, decía, en su ser interior por medio del poder, dice, la potencia del Espíritu de Dios. O sea que es un milagro en la vida del cristiano. Por eso, en gran parte es verdad, pero en ello, te decía, para mí, ¿sabes? La mejor manifestación de la actitud correcta en la vida, escúchenme bien, es la oración. Yo he luchado con tantas cosas a lo largo de mi vida y de mi ministerio. En muchas cosas yo pensé que no iba a durar ni un año ni 2 años. Cuando yo conocí a Cristo, mi madre se puso muy mal. Me dijo, te he dado todo, te he dado tantas cosas, rechazaste todo lo que te hemos dado. Y me dijo, esta ya no es tu casa. Bueno, yo me había ido de casa hacía mucho tiempo. Luego la situación con mi madre fue preciosa, ella también conoció a Jesús y fue una mujer excelente, pero allí patinó, se le salió la cadena justo en esa curva a mi madre. Y entonces, viví muchas situaciones desde el principio hasta el día de hoy, hasta esta mañana si quieres. Mi vida no ha sido una vida sencilla. Siempre he tenido luchas y conflictos muy grandes en muchas cosas. Y de hecho, este año tenemos unas cuantas fechas con Lili por delante que son fechas complicadas, difíciles. Visita al neurocirujano por el tumor de Lili en la cabeza, por esto, por aquello, operación, no operación, situaciones familiares, conflictos. Y lo que no sabemos. Y la vida me ha presentado muchas batallas. Y muchas de esas batallas tienen que ver con que Satanás se levantó como un león furioso para frenarme. A veces he notado cómo en mi cuerpo se notaron esas batallas. Como yo lo sentí en mi cuerpo, no en mi ánimo solamente, sino físicamente noté. Noté en el ritmo cardíaco, en las subidas de tensión, en despertarme a la madrugada y estar orando por algo que no sabía que había estado orando y oraba hasta en sueños. En un momento pensé, dije, Dios mío, hasta dormido sigo batallando. ¿Cómo no voy a estar cansado? Pero si hay algo que si hay algo que pude haber hecho en todo esto, fue orar. Si no hubiera orado, no hubiera resistido ni un minuto. Y no es mi capacidad, sino que es precisamente mi debilidad lo que me llevó a orar. Es ir y decirle, Señor, no puedo más. Yo me voy a dormir, si no me da fuerza, estoy seguro que mañana no me puedo ni siquiera levantar, no tengo ganas ni levantarme mañana. Te ruego que me fortalezcas o esta noche dormido me lleves a casa contigo, no quiero seguir así. Y me desperté. Y seguí. Por eso te dije recién, conocí a Jesucristo a los 20 años, 19, 20 años, tengo 61, y hasta aquí me ayudó el Señor. Yo una vez le dije a Lili, pensé que en esta situación no iba a durar un año, y mira, aquí estoy, celebrando mi primer año. Ya han pasado muchos años de aquella situación, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. La manera en que nosotros entendemos esto es una disciplina maravillosa que se llama oración. Me duele mucho, me preocupa mucho la falta de oración de las iglesias. Me duele ver nuestras reuniones de oración prácticamente vacías. Porque creo que nos creemos muy fuertes, porque cuando estamos hechos polvo todos corremos a la oración. Pero Satanás nos engaña, que aún estando nosotros hechos polvo pensamos que seguimos controlando. Por eso la oración es la acción, la actitud que nos une al bien y a la vida y a la luz de Dios. Es lo que lleva el alma a la comunión profunda con Dios. La oración es desandar el camino de Adán. Es llevar nuestras emociones y nuestros pensamientos a la comunión profunda con Jesucristo. ¿Me sigues? Es voluntariamente llevar nuestra voluntad a Dios. Yo hace mucho tiempo atrás les decía que yo fugazmente pasé por la disciplina militar. Gracias a Dios fue fugaz. Pero siempre me marcó eso. Yo estudié en un instituto, en un colegio, desde que tenía 11, 12 años hasta los 18 años, muy disciplinado. Teníamos que llevar nuestra chaqueta de color burdeos, nuestra corbata burdeos, nuestra camiseta celeste, nuestro jersey azul, nuestro pantalón azul, medias, calcetines azules, si no eran azules nos mandaban de vuelta a casa, y zapatos negros. El día de gimnasia llevábamos
ropa toda blanca y si era de invierno, toda azul. Si el pelo tocaba el borde, la camisa, me mandaban de vuelta a casa. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Nos disciplinaban con todo. Nos metían lo que llamaban en ese instituto de educación física los lunes para tenernos cansados, porque era un colegio solo de varones. Nos machacaban, nos hacían correr 6 kilómetros y luego nos hacían practicar un deporte. Claro, el martes estábamos todos con agujeta, no queríamos ni movernos. Disciplina, disciplina, disciplina. Ahí aprendí, el orden es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y luego de eso tuve una fugaz vida militar, pero aprendí mucho sobre esa disciplina. Y cuando Dios me llamó a mí y yo me arrepentí de mis pecados, fue con un texto que está en 2 Timoteo y dice, el que es llamado como soldado no se enrede en los negocios de la vida. Y algo que yo entendí siempre fue, Daniel, no te muevas de donde yo te pongo. No te vayas antes que yo hable. Y no te quedes ni un minuto más si yo te digo que te vayas. Por eso cuando mi Dios me dijo que tenía que entregar las iglesias de Almería, no resistí ni un minuto más. Allí están. Y aunque pasé muchas situaciones muy difíciles con Lili aquí en Granada, Dios nunca me dijo que me vaya. He visto llegar e irse mucha gente. Y siempre lo mismo. Es que Dios me habló que me tengo que ir. Dios te habló. Entiendo. Si Dios te habló, pero si no aguantaste, también lo entiendo. Y no me creo mejor que tú. Pero vuelvo a decir esto. Si hasta aquí pude resistir como un soldado, fue porque en la oración Dios me hizo sentir hijo. No pretendas hacer la obra de Dios sin una comunión profunda con tu Padre Celestial. La falta de oración es la debilidad más grande de los cristianos. La falta de oración. Podemos disimularla con lo que sea, con el aleluya, amén, aleluya. Habla ya, arranca, Gregory no dice Gregorio nunca. Hablemos. Por eso no existe mayor satisfacción para el alma cansada. No existe mayor satisfacción para el alma humana que la comunión profunda con nuestro Dios. No hay nada que satisfaga el corazón cansado. No hay nada que satisfaga el corazón dolido como la comunión profunda con Dios. Hay que pasar un tramo. Hay que transitar una noche oscura en la que el alma se resiste, la carne dice no. Otra vez mañana. Otra vez. Y llega un momento en el cual, al final de esa lucha interna, Pablo habla de la lucha en la carne. Aprendes a vivir esta vida en el Espíritu. Tal vez es la primera vez que estás aquí. Tienes que orar. Esto no es atributo para determinadas personas. Todos los seres humanos pueden hacerlo. El Salmo 18, versículo 1 decía David, te amo Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. Pablo decía, le pido a Dios que sean fortalecidos con toda la potencia de su gloria. La fortaleza en el mundo emocional. ¿Me escuchas? ¿Sabes lo que es la depresión? Se diagnosticó la depresión en el año 1985 como enfermedad mental. O justo, mira por dónde, cuando aparecieron los fármacos para las enfermedades mentales, ¿no? El negocio estaba redondito. Siempre la depresión fue esto. Cambio de conducta a causa de una tristeza profunda. Esa es la definición de depresión. Un cambio en la conducta de una persona a lo largo del tiempo a causa de una tristeza profunda. Dejaste de pintar, dejaste de salir a caminar, dejaste de ir a visitar a tus padres, dejaste de hacer algo que te hacía bien y prefieres estar encerrado en tu casa. Pero no se dan cuenta muchos adolescentes que si siguen por el camino por donde van, empiezan a comulgar con la depresión y se hace una costumbre en sus vidas. Cambian la conducta por una melancolía que ni siquiera tiene razón de ser a veces. Tengan mucho cuidado con esto. Pero la depresión, la tristeza profunda del alma, es muy difícil decirle a una persona, venga hombre, ánimo, cuando estás en esa situación. Yo caminé por ahí. Yo sé lo que significa estar depresivo. Empezar a cambiar tus hábitos. No, pero estoy bien. No estás bien. Estás triste. Pero no puedes salir de ahí. Es muy fácil decirle a una persona con una depresión profunda, venga hombre, anímate. Te da ganas de pegarle una torta, decirle, si tú estuvieras con la mitad de cómo estoy yo, no tengo ganas de hacer nada, no me digas esto, me pones peor todavía. No es así.
pero sigo creyendo en un milagro maravilloso. Aquí la Biblia dice que hay una fortaleza en el alma que se debilita a causa de una tristeza. Aquí la Biblia está hablando de un milagro en el alma humana, un milagro en el mundo emocional, cuando el mundo emocional se ha debilitado y está arrastrando los pensamientos. Cuando cambias la manera de pensar y por lo tanto ha cambiado tu conducta a causa de una debilidad emocional. La Biblia aquí habla, Dios me fortalece y yo creo en este milagro. Porque lo he experimentado y ustedes lo habéis, estoy hablando como los de Cádiz, ¿no? Ustedes lo habéis, ¿no? Vosotros lo habéis experimentado. No, mi hija ya está hablando así. Ustedes habéis, bueno, vosotros lo habéis experimentado eso. Venir a un culto, orar, adorar a Dios en una tristeza profunda que traías tu alma arrastrando así, ¿no? Que mirabas para atrás la puerta del metro, se te pillaba el alma, ¿no? Seguía y llegar aquí y salir en paz. El problema sigue, tu mente sabe que el problema está, pero hay paz en el alma. Y de pronto tienes ganas de echarte al hombro toda la semana que viene. Y Satanás dice, Dios mío, esta mañana se levantó hecho polvo y ahora otra vez está fuerte, porque hay un milagro maravilloso que es la vida del Espíritu en nuestro ser interior. Las tres patas de la mesa del ser interior, emociones, intelecto y voluntad, ahora están fortalecidos por la cuarta pata, que es la vida del Espíritu. Entonces David decía, invocaré a Jehová, a quien es digno de ser alabado, clamaré y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. Esto es depresión, ¿eh? Cuando la muerte se te mete en el alma. Cuando se te pasan los días solo suspirando. El rey David lo escribió a eso. Dice, ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, el lugar donde mueran los muertos. Largó como sus tentáculos y me estaba envolviendo y me sentía atrapado por un sepulcro. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, ya aquí hablamos claro. En mi angustia, en mi depresión, en mi tristeza, en mi estrechez, invoqué a Dios y clamé a mi Dios. Y Él oyó mi voz desde su templo y clamó. Y el clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y aquí aparece algo interesante, la oración en tanto a clamor. Mira, Salmo 42:1, no quiero leerlo a todo, tarea para la semana que viene, leer Salmo 42, ¿vale? El que no lo hace no puede entrar, tiene que leerlo antes de entrar. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios el alma mía. Tengo un clamor adentro. En hebreo siempre las palabras dan vuelta en lo mismo. Cuando aquí lees clamor, clamar, siempre da vuelta en lo mismo. Siempre da vuelta en el mismo sentido. Tiene que ver con gritar, con pegar un grito, en algunos casos hasta pegar como una especie de alarido. A veces es un grito desesperado en hebreo, a veces es un grito como si fuera el grito de un niño que se despierta de un terror nocturno y llama a mamá o a papá en la oscuridad de la noche. Pero habla de un alma que ya no puede más y que se desgarra en un grito. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Gloria a Dios. Date cuenta de que la sed que tú tienes adentro es de Dios. Es de una satisfacción profunda que es una mezcla de amor recibido, satisfacción, seguridad, confianza, abrigo. Todo eso fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y me preguntaba a mí mismo, ¿cuándo estaré con Dios? ¿Cuándo estaré con Dios? El versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas. Mira lo que dice, derramo mi alma dentro de mí. El versículo sigue y dice, me acuerdo de los días maravillosos. El 5 dice, ¿por qué te abates y te turbas, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. El versículo 7 dice, un abismo llama al otro a la voz de sus cascadas. Mira, no hay abismo más profundo que Dios, es insondable. Nunca terminaremos de saber quién es y cómo es Dios. Nunca. Dios es el ser eterno. Y el otro gran abismo es el alma humana. Un abismo lleno de vida y un abismo necesitado. Y este abismo clama al otro. Te necesito, Dios. Una cascada que cae porque hay un lugar muy profundo y hay un lugar muy alto. Cuanto más alto, más ruido hace, más espuma levanta. Este abismo está clamando a Dios, oh, derrámate con todo tu poder y tu gloria sobre mí.
Llena mi alma de vida. ¿Por qué andaré enlutado por lo que el enemigo me hace? Decía David, versículo 9. Los estoy volviendo locos a los chicos de los versículos. Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? A veces no te lo dice ninguna persona. Viene Satanás con pensamientos. No te lo había dicho. ¿Prometido Dios? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu Dios? Criaste a tus hijos en las disciplinas cristianas. Mira, están todos apartados. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mira, fracasaste en tu matrimonio. ¿No te lo había prometido Dios? ¿Dónde está tu Dios? Satanás es un asco, hermanos. No tiene piedad. Dice, siempre me dice, ¿dónde está tu Dios? Y él mismo se responde, David, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué esta lucha entre los pensamientos y las emociones y la voluntad que se hunde porque no puedes seguir adelante? ¿Por qué te hundes, alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Sabes? Otra muestra de la satisfacción y paz o contención del alma en medio de la oración. Filipenses 4:6. Pablo decía, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Es el clamor del Antiguo Testamento. Clamor, ruego, con acción de gracias también. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, el intelecto, guardará vuestros corazones, vuestras emociones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, quiero mencionar 4 puntitos muy rápidos sobre esto y no son puntos de predicación ni nada. Te hablaba recién de la oración como un clamor. Te decía recién, muchas veces aparece en el Antiguo Testamento esta palabra, clamor, también se podría traducir como grito. Es un grito desesperado. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que Dios escucha el clamor del corazón. Yo no sé cuántos de los que están aquí han orado con el corazón. ¿Saben? Yo muchas veces me despierto de madrugada orando. Y tengo los ojos cerrados. No estoy dormido, pero tampoco estoy hablando. Y estoy orando. Y una vez me pregunté, Señor, ¿tú escucharás esto? Dios me habló, es el clamor de tu corazón, Daniel. Éxodo 3:7 dice algo precioso. Le dice Dios a Moisés, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de los que los maltratan. Y he conocido sus angustias. He oído el clamor del corazón de mi pueblo. El Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso no puedo entender un cristiano que no ore. Pasan un día entero y no han orado. Señor, ayúdame, amén. Bendice bendice esta comida en el nombre de Jesús. No ores así. Eso es ritualismo, absurdo, no tiene sentido. Superstición. Si no oro me va a caer mal la comida, ¿no? Y alguien un día me dijo eso. Yo estaba esperando que todos nos reunamos para orar, pero tenía tanto hambre que me comí varios bocados. Alguien me dijo, uy, no hemos orado todavía, te va a caer mal. ¿No? Dije, son más supersticiosos estos que los que son supersticiosos. Es una cuestión de agradecimiento. Pero a veces solo oramos por eso. La Biblia dice, orad sin cesar. Todos los días, Señor. Mientras estás conduciendo. Porque Dios escucha el clamor del alma que sufre. Dios lo escucha y Dios responde. Pero el clamor que no se dirige a Dios, esto lo aprendí y lo tengo que seguir aprendiendo cada día. El clamor que no se dirige a Dios es queja. Clamor que no se dirige a Dios es queja. Cuando en lugar de orar le suelto el mismo clamor a Lili, la agobio. Ella no es Dios. A veces se me dice, ¿qué hago yo? Y me siento no sé qué palabra usar para que internet no nos censure, tan necio, tan fatuo, que clamor que no se dirige a Dios es queja. Es queja. Número 11:2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés. No clamaron a Dios.
Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Uno clamó a Dios, los otros le clamaron a él. Es que yo no puedo más con esta vida, es que si Dios no hace algo, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Has orado por ello? ¿Has orado? ¿Lo has puesto delante de Dios? ¿Has derramado tu corazón delante de Dios? Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mi clamor. Salmo 30, versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ahí habla de enfermedades. Y en el 120, 1 y 2 dice, a Jehová clamé estando en angustia. Y él me respondió, libra mi alma, Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Es una tristeza producida por las críticas que otros han hecho sobre él. La difamación, la injusticia, la traición. Aún de un hijo que se vuelve y te dice, mamá, tú a mí no me amas, siempre has sido igual. Y tú dices, madre mía, te amé antes de que naciera. Antes de que vieras tú la luz del día, yo te amé. Busqué el nombre que podías llevar. Pensé en ti, oré por ti. Me estás diciendo ahora, mamá, no me amas, me voy de casa, pon un portazo. Y tú dices, Señor, no hay tristeza más grande que esta. Nada duele más que un hijo, ¿eh? Libra mi alma, Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. Cuando alguien te critica, Salmo 38:3, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. La oración de Pablo, le pido a Dios que sean fortalecidos con toda la potencia de su gloria. Versículo 7 del Salmo 138, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tu mano. Por eso, iglesia, te decía recién, ya vamos a terminar dentro de unos minutos, ¿sabes? Necesitamos clamar a Dios. Un puntito más de 2 que me quedan, o 3 que me quedan, muy rápido lo vamos a hacer. Es el clamor del cuerpo. El cuerpo tiene que aprender a clamar. Hermanos, hermanas, enséñenle a vuestros hijos a orar. Ay, que me aburro con Dios. Tú no tienes ni idea de quién es Dios. Ni tampoco sabes lo que es la vida. En la vida no te vas a aburrir nunca. Y si te aburres es porque ya te estás muriendo. Tengo 61 años y no tengo tiempo para hacer muchas cosas que quiero hacer. Estoy pensando mañana voy a levantarme muy temprano porque quiero salir con la bicicleta antes de hacer otras cosas. Tengo que ir a arreglarle algo a alguien que le quiero mucho. Mañana es mi día libre, así que aprovecho para hacerle un arreglo, una reparación. Necesito un buen fontanero, pero como no lo va a pagar, pues... No, es algo que yo lo puedo hacer, es una tontería. Si no, tendría que ir a un profesional. Después quiero hacer otras cosas y luego por la tarde quiero sentarme. Algo que decidí a final del año pasado es volver a pintar. Estoy volviendo a pintar mis cuadros y haciendo cuadros y haciendo todas estas cosas. Quiero hacer muchas cosas. Si hay algún adolescente aburrido, aquí venga a mi casa. ¿Sí? ¿Te aburres con 15 años? ¿Te aburres con 20 años? ¿Te aburres con 17 años? Yo también me aburría, ¿eh? Hoy me doy cuenta que la vida se puede hacer de otra manera. A veces necesitamos que alguien desde otra perspectiva nos diga, mira, puedes vivir la vida de otra manera. Porque si no te aburres haciendo las cosas que Dios te da, Satanás no te va a dar tiempo para que te aburras, ¿eh? Vas a estar peleando toda la vida. Por eso, ¿saben qué, hermanos? Tenemos que aprender a clamar a Dios, pero también como iglesia. El clamor, no te estoy dando, el otro me hice un poco más de hincapié, aquí lo vamos a pasar muy rápido, porque ya lo vamos a predicar más adelante. Mira, te hablo de la iglesia que ora, del cuerpo que siente el dolor de un dedito que se golpeó, de una muela que está rota, de una pequeña subida de tensión y que afecta a una parte del cerebro y causa ese dolor, ese malestar, y todo el cuerpo lo siente. Todo el cuerpo lo percibe. Hace un tiempo atrás una hermana de esta iglesia me dijo, Dani, he estado orando mucho por ti. Y me dijo, yo estaba en un momento muy difícil familiar, de salud, de un montón de cosas, y con todas las cargas de cada una de las congregaciones, la verdad es que
Sentí aquí a veces como un ladrillo que tenía aquí en el pecho y oraba. Y esta hermana me dijo, yo noté que había gente que estaba orando porque me di cuenta que había un alivio en mi alma, ¿no? Pero al final de esa semana ella vino y me dijo, ¿sabes? Estuve orando mucho por ti y me dijo, porque sentí tu tristeza. Entonces me aclaró y me dijo, no es que me sentí triste por ti, es que yo sentí la tristeza de tu corazón en mi corazón. De pronto sentí lo que tú estabas sintiendo, me sentía triste. Y me decía, yo no sé cómo puedes llevar todo esto, Daniel. Y yo le dije, porque Dios pone la misma carga en otros y tú me ayudaste a llevarla, ¿no? Y me dijo, sentí, ¿cómo? ¿Saben por qué? Porque estamos en la misma agua. El agua es el espíritu del florero. Y el agua que está en una flor es la misma agua que está en la otra flor. Entonces el espíritu te revela lo que está en el corazón del otro. Y sientes dolor por el otro, tristeza por el otro, sientes la agonía del otro. Entonces la iglesia ora y se manifiesta el bien de Dios. Y esto es algo maravilloso cuando la iglesia en comunión ora. Por eso los jueves a la tarde aquí y también en la Subia, a las 7:30 aquí, no sé a qué hora es en la Subia, a qué hora, 7:30 también, nos reunimos a orar. Yaisa me decía ayer que yo le pedí que me lo escriba más adelante, me lo va a escribir, porque quiero compartir ese testimonio de lo bien que le está haciendo. Me decía ir a todas las estacas de oración. Porque sabes que no solamente es que tú alivias tu carga al que orar juntos, sino que además tú notas cómo por tu vida fluye la vida de Dios. Cuando oramos juntos, la iglesia que clama juntos, que batalla juntos. Por eso el libro de los Hechos, las cartas de Pablo hacen referencia a que la iglesia del primer siglo oraba mucho. ¿Sabe? Piensa por un momento que aquellas congregaciones no tenían aún las cartas de Pablo, no tenían los evangelios. En algunos casos eran iglesias venidas de los griegos que ni siquiera conocían el Antiguo Testamento. No tenían nada. Pablo pasaba por allí, les predicaba a todos, griegos, gentiles y judíos, los reunía, se quedaba un par de semanas, los que estaban firmes, oraba por ellos diciendo, el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibieron el Espíritu Santo y decía, ahora vosotros sois los ancianos de esta iglesia. Y se iba Pablo, los bautizaba y se iba. Y ahí los dejaba y les escribía una carta que luego giraba en todas las iglesias de esa zona. Y imagínate lo que tardaban aquellas cartas. No era un WhatsApp, acuérdense de orar, acuérdense. Les escribía unas cartas hasta que llegaba en un barco. ¿Cómo hicieron aquellas iglesias para sobrevivir? Para tener doctrina. Para no apartarse de lo que Jesús enseñó sin haber estado con Jesús y sin haber escuchado a los apóstoles, porque estaban en otro lugar o ya habían muerto. Con unas cartas que Pablo escribía, con algunos textos que se leían y después no se podían quedar aquí. Las leíamos en una reunión, así que ahora había que pasársela a los hermanos de Almuñeca, y los hermanos de Almuñeca, los de Motril, y de ahí a Jaén. Iba para todos lados esa carta y entonces nosotros ya la leímos. No viniste a esa reunión, te privaste de esa lectura. ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué dice la Biblia? Se reunían a orar. Y oraban, y oraban, y oraban. Y el Espíritu Santo les revelaba, el Espíritu Santo los guiaba. Hoy nosotros oramos 2 segundos para decir, Dios me habló. Por eso hay tantas crisis de fe, porque Dios no habló. Creemos que Dios habló, pero Dios no habló. Si Dios habló, Dios lo hace. No, es que Dios me habló. Lo que queremos es que Dios nos hable, no que Dios nos guíe. Ser guiado significa entregar la voluntad. Que Dios nos hable, que Dios me lo diga, ya veré yo qué hago. Eso es diabólico, ¿eh? Eso es carne. Que Dios me hable, no, que Dios te guíe, hermano. Significa, Señor, guíame. Por eso, esas congregaciones alcanzaron todo el mundo conocido. Impactaron Roma. Yo siempre digo esto. En el año, creo que 120 de la era cristiana. No sé qué emperador romano estaba en ese tiempo. No me acuerdo. Pero lo cierto es que un cónsul, alguien, un emisario de este emperador romano le dio el informe y le dijo, no hay una sola villa del imperio. Te estoy hablando desde Inglaterra hasta el norte de África. Desde Cádiz hasta casi la India. El Mar Negro por allí hasta sur de Alemania, Bélgica. No hay una sola villa, dijo él, donde esta secta de los cristianos no se haya plantado. Están en todas partes.
¿Cómo hicieron para hacer esto? ¿Cómo llegaban hasta el punto de una consagración tan grande que daban la vida por Cristo? Y no tenían Biblia, no tenían nada. ¿Más que? Oración. Oración. Se reunían y el culto era oración y cánticos de alabanza. Lo único que tenían era la oración. Por eso cuando nosotros oramos, bendecimos, manifestamos el bien de Dios, generamos el bien de Dios. Por eso la iglesia que ora es la iglesia que siente el clamor, el dolor de otros. Hay una oración que a mí siempre me impresiona y la hizo Jesús. Obviamente, cuando lees Juan 17 te muestra la última oración de Jesús con los discípulos y dice, no oro solamente por los que están aquí, sino por los que han de creer, ¿no? Donde oró por nosotros. Pero cuando Jesús está en la cruz, le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho, ¿no saben? Sí que lo saben, Señor. Te quieren matar. Te quieren quitar del medio. ¿Cómo es posible que haya esta actitud en ti? Te están matando y estás pidiéndole al Padre que tenga paciencia, que ya conocerán, ya se arrepentirán. No hay amor más grande que este. Él mismo está sintiendo dolor por los que lo están matando. A él le infligen el dolor y él siente dolor por los otros. A él lo quieren matar y él está orando por la vida de ellos. Esa es la iglesia que ora. La Biblia dice en Juan, como él fue, así somos nosotros en este mundo. Pero es que nos cuesta orar hasta por nuestros problemas. Queremos que otros oren por nosotros. ¿Puedes venir y orar por mí para que suceda la magia? Y cuando viene la magia, ya está, ya se me acabaron los problemas. Bueno, pero el pastor oró y como no me sané, voy a buscar otra iglesia a ver si me sanan en otra iglesia. Mira, a veces para llegar a esta oración del clamor por otros, Dios permite que nuestro corazón sufra por nuestros seres amados, muy amados. Así se aclaran los ojos al verdadero amor del Padre. Y así oramos por los demás con la misma pasión por nuestros seres amados. Surge en nosotros una empatía fortalecida por el Espíritu Santo, esta empatía. Porque empiezas a pensar que tu dolor es el dolor de mi hermano. ¿Lo entiendes a esto? Ellos están orando por la sanidad de su hijo. Si tú has luchado por la enfermedad incurable de un hijo tuyo y sabes lo que significa ir al médico y que te diga el médico, bueno, ¿no? La medicación, en que un hijo te diga, ¿por qué mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mis compañeritos no tienen esto? Y yo sí. Cuando alguien te dice, mi hijo tiene esta enfermedad, hay una empatía que en el mundo existe, pero los cristianos a veces ni la vemos. No sé si os habéis dado cuenta de la cantidad de organizaciones que hay asociadas alrededor de personas con el mismo problema. Familiares de pacientes de cáncer, familiares de niños con ELA, familiares. Y yo digo, si el mundo empiezan a asociarse los que tienen el mismo dolor, ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa, iglesia? Que a veces nosotros no tenemos la misma asociación con aquellos que sufren lo que nosotros hemos sufrido. Porque hemos transformado el cristianismo en el éxito de que si yo me salvé, aleluya, yo soy victorioso, yo, y es el individualismo. Y volvemos a esto, somos un cuerpo, iglesia. Es la iglesia que clama, es la iglesia que ora. Lo defenderé esto a muerte en todos lados. Por eso, así la vida de la savia pasa por el pámpano se ensancha y sale vida. Cuando el ser interior se identifica con el corazón de Dios, cuando la oración no se ensucia con el juicio, sino que se canaliza en el amor. Te lo repito, cuando la oración no se ensucia con el juicio. Bueno, pero se lo merece. Bueno, pero ella lo sembró. Fue la decisión que tomó. ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? Si fuera mi hija, yo diría, no importa la decisión que tomó, Señor, a que vuelva, a que se salve. Jesús no dijo, bueno, Padre, ellos decidieron. No, perdónalos porque no saben la decisión que están tomando. Me duele ver lo que están haciendo porque yo estoy cumpliendo con tu propósito, pero ellos están agregando condenación sobre su vida.
Sabemos que Dios es amor y que Dios es vida y que siempre actuará dentro de esos dos propósitos. Nunca lo olvides. Dios es amor, Dios es vida. Dios siempre actuará por eso. Porque esto nos guía a otro tipo de oración. ¿Sabes? Hay cosas, que te quede claro, hermano. Dios es amor, Dios es vida. Pero hay dos cosas. Hay cosas que Dios no puede hacer. Tú me dirás, bueno, pero Dios es omnipotente. Sí, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Ni tampoco Él puede ser. No porque Dios sea limitado, sino porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser odioso, porque el odio no está en Él. Dios no puede ser tinieblas, porque no hay, por eso te lo leí al principio. Porque Dios es luz. Si hay muerte, no hay vida, te dije al principio. Porque la muerte es la ausencia de la vida. Y si está Dios, no hay muerte. Dios no puede morir. Si hay luz, no hay tinieblas y viceversa. Dios no va contra su propia naturaleza. Dios no se puede negar a sí mismo, le dijo Pablo a Timoteo. Dios no va contra su propia naturaleza. Sería negarse a sí mismo. De Dios no procede la muerte del alma humana. La muerte del alma humana procede del pecado humano. Dios no vino a matarte. En todo caso dirá, tú no, tú sí. Dios no puede hacer el mal porque Él es perfectamente bueno. Porque de Él emana el bien. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto viene de Dios. Amén. Yo no sé cuántos de los que están aquí han orado mucho y ahora tienen un conflicto de fe porque no ven que su oración ha sido respondida. Y tú dices, no entiendo por qué Dios permite esto. Sin embargo, aquí la Biblia dice que sí, que todo lo bueno viene de Dios, Dios no viene lo malo. Pedí un milagro y estamos más enfermos que antes, Señor. ¿Por qué permitiste esto? Dios no permite el mal porque sería, Dios no causa tu mal porque si no sería negarse a sí mismo. Dios no causa el mal. Por eso, pero hay algo interesante. Dice, Dios siempre sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Gloria a Dios. No sé si entienden esto. Denme unos minutos más. Vayan al llano de la perdiz un día de sol. Claven una caña en el llano. Miren la hora que es, los minutos que es y los segundos que son, ¿vale? Y hagan una marca allí. Perfecta. Perfecta. Ni un milímetro más ni menos. Hagan una marca. Mañana vayan a la misma hora, en el mismo segundo y mírenla. ¿Saben qué? No va a estar igual. Porque la tierra ya se movió. Ya giró sobre sí misma, pero también se movió alrededor del sol. Y se movió un poquito. Ya no es lo mismo. No se repite nada. Ni la sombra, dice Santiago. Aunque la sombra se mueve, Dios no se mueve. Aunque aquellas cosas que te parecen que es la misma sombra de ayer, no es la misma. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia, decía Santiago. Nunca vendrá el mal de Él. Por eso, sin embargo, escúchenme porque quiero que esto sí que nos lo grabemos bien. La lucha en la fe no viene causada por Dios en sí, sino por la imagen que tú tienes de Dios. Iglesia, nos hemos hecho imágenes de Dios. Y cuando Dios nos muestra otra cara de Él, otra manifestación de Él, no entendemos esto. Nos hacemos especialistas en una imagen de Dios. El Dios que sana, el Dios que echa fuera demonios, el Dios este, el Dios aquello. Yo he pasado por todas estas imágenes. He estado en campañas evangelísticas donde al predicador Dios lo usaba echando fuera demonios. Así que la imagen que teníamos de Dios era de un Dios que liberaba. Otros que Dios siempre sanaba en esas campañas. La imagen que teníamos, el Dios sanador. Qué difícil era para las personas cuando oraban por algo y Dios no lo hacía. Nuestras imágenes de Dios entran en conflicto muchas veces. Nuestra fe en esas imágenes. Pero cuando vamos en oración profunda y lo conocemos a Él tal como Él es,
desarrollamos fe en Él, no en las imágenes que tenemos de Él. Dios mismo te va a romper las imágenes cuando decide actuar de una manera diferente a la imagen que tú conoces y adoras. Imagínate un hijo con un padre extremadamente rico, amoroso y disciplinado, y que estas características del padre están estipuladas en un contrato. Si el hijo no se cría con el padre, sino con gente que le enseña cómo es su padre, puede hacerse imágenes aisladas del padre. Si un especialista, entre comillas, de padres, llámese pastor, sacerdote, lo que sea, le dice que su padre es muy rico y le pagará todo lo que necesite, el hijo generará la imagen de un padre que pagará todo. Pase lo que pase, mi padre lo resolverá. Así, cuando el padre decide actuar de otra manera y no lo resuelve como el hijo espera, aparecen los conflictos de fe. Los conflictos de fe que tenemos muchas veces no están originadas con Dios en sí, sino con la imagen que tenemos de Dios. Y esos conflictos nos llevan a romper imágenes para que aprendamos en oración y en comunión profunda a conocerlo a Él tal como Él es. Por eso, no se trata de fe sobre el Padre, sino de una fe que teníamos sobre una imagen que teníamos del Padre. Porque si no van a decir, bueno, pero tu padre era médico también, entonces mi padre me sanará siempre. Mi padre hará esto. Y nuestro dolor se hace grande cuando pensamos Dios falló. Por eso necesitamos orar, iglesia. Y sobre todo cuando te das cuenta que estás entrando en estos conflictos de fe donde dices, Señor, ¿por qué permitiste esto? Tal vez Dios lo ha permitido para romper una imagen y te está diciendo, quiero que me conozcas a mí. No lo que te habló tal especialista de mí. Invitamos a él es especialista en el Dios que sana. El Dios sana, amén. Pero también es justo, es recto, es santo. Es tantas cosas. Nuestro dolor se hace grande. Por un lado el dolor del conflicto en sí, por el otro el dolor de pensar, Dios pasó de mí. ¿Lo entiendes a esto? El dolor del conflicto, decir, Dios no me responde. Yo esto Dios me lo está mostrando en estas semanas muy fuerte. Yo hace un tiempo atrás le decía a Lili, yo he pasado por estas crisis de fe toda mi vida. Y quien diga que no ha pasado por una crisis de fe, no ha crecido en la fe nunca. No, yo siempre tuve fe, fue así, porque entonces tu fe no creció. Porque la fe tiene que ir a las crisis para crecer. Y romperse imágenes antiguas, porque no se puede poner vino nuevo en odre viejo. Y cuando te has vaciado de todo lo antiguo, Dios te revela cosas nuevas. Y yo le decía a Lili hace un tiempo atrás, mi lucha no es con Dios. Dios me ama, Dios es esto, pero no entiendo por qué Dios, si es así, no hace esto ahora que lo necesito. Y ahí me di cuenta, encasillé a Dios en 4 o 5 imágenes. Y Dios, ¿sabes? Esto es muy interesante entenderlo. Porque Dios abrió el mar rojo, ¿se acuerdan de eso? Pero no achicó el desierto. Dios abrió el mar rojo, se abrió en dos, pasaron en seco, se ahogaron los egipcios, ahora viene el desierto y tú tienes una imagen de Dios. Dios hace cosas impresionantes. Este desierto no es nada, va a ser y ya está. Y no se achicó. ¿Por qué no se achicó el desierto? Porque Dios tenía un propósito con el pueblo en el desierto. Pero en el desierto vino la queja, porque ellos querían el Dios que abría el mar y de las señales de Egipto, y no el Dios que los iba a guiar en medio de un desierto. Dios le dijo a Faraón, a Faraón, pero Dios le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo libre para que me haga, el libro de Lili, ¿no? Me haga fiesta en el desierto. ¿Hicieron fiesta en el desierto? No. Hubo queja. Porque muchas veces nosotros estamos atados por imágenes de Dios, lo cuadriculamos a Dios, decimos Dios tiene que ser así. Y a veces Dios decide, no voy a abrirte de nuevo el mar, quiero que me conozcas a mí. Quiero que tú te dejes guiar por mí. Quiero que ores de esta manera. ¿Sabes? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios que no tiene imágenes físicas. Cuando Abraham salió, Dios le habló y Dios sabía que era Abraham. ¿Y Abraham de dónde salió? De los caldeos. La civilización anterior a Babilonia, anterior a Siria.
todas aquellas civilizaciones hablaban de Dios de la misma manera que se habló luego en Israel, de una manera muy parecida, porque estaba muy fresco todavía la creación, el diluvio, todas aquellas cosas. Eran descendientes de aquellos hombres, o sea que el concepto de Dios existía. Y cada uno comenzó a hacer sus imágenes, estatuillas, formas. Dicen que el padre de Abraham era constructor de imágenes también. Y Dios llama a Abraham porque quería formar un pueblo monoteísta, que no se limitara a una imagen. No se tenía que limitar a una imagen. Y Dios lo saca, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios que no tiene imágenes. Es el Dios que habló a su pueblo a lo largo de la historia de la humanidad, por el fuego, por el viento, por los ángeles, en sueños, Él personalmente, por profetas. Dios no se limitó a una imagen. Dios fue Dios. Por eso, iglesia, la oración nos lleva a salir de las estructuras que tenemos, las crisis de fe que muchos de nuestros hermanos estamos enfrentando aquí en Centro Familiar Cristiano. No están dadas porque Dios sea bueno o malo, sino porque tenemos una imagen de Dios que está actuando de una manera muy diferente a lo que tú esperabas. Pero de Dios no procede lo malo. Todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Él. Él es el Padre de la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz, y no hay comunión de las tinieblas con la luz. Bueno, puede que Dios lo haga, pero es muy duro conmigo. Puede que sea muy duro, es verdad, pero es para vida. Es para vida. Por eso no se trata de un Dios adorado en estatuilla, sino un Dios que se revelaba. Dios le dice en el Éxodo: no te harás imágenes de lo que está en el cielo ni en la tierra. Nosotros generamos imágenes constantemente. Una más, te digo. Tenemos una imagen mal hecha de Pentecostés. ¿Sabes? Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y en el mundo pentecostal, nosotros, aunque no lo decimos, llevamos esta idea: recibiremos poder cada vez que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. No dijo cada vez. Vino una vez y para siempre. Hoy el Espíritu de Dios está en ti. Ya no tienes que venir. Claro que yo sigo pidiendo que el Espíritu Santo llene el lugar donde estoy, llene este lugar, porque yo no voy a limitar a Dios, ni tú lo vas a limitar a Dios, pero el Espíritu de Dios está en ti, tiene que fluir a través tuyo. Y sobre los que aún no lo tienen, tiene que venir el Espíritu Santo y llenarlos a ellos. Pero a veces pensamos: ahora va a venir la fiesta de Pentecostés y vamos a ir todos a un lugar para que oren por nosotros y volvamos a recibir poder, como que recibiremos poder cada vez que venga. No, Jesús dijo: cuando haya venido recibirán el poder. Pero nosotros tenemos imágenes. Y vivimos la vida cargados de imágenes. Y necesitamos la oración profunda para conocer al Dios que se revela más allá de cualquier imagen. Por eso, lo corto aquí, ya está. La oración en el conflicto nos lleva a conocer a Dios cuando se nos caen las imágenes. Te decía lo de Pentecostés, tenemos la imagen de los profetas del Antiguo Testamento, que tiene que venir el Espíritu e irse, venir el Espíritu e irse. Pero el Espíritu Santo ya vino. La oración de clamor es la oración que hace el camino opuesto al de Adán, reconociendo la gran necesidad que tenemos de que Dios intervenga en nuestras vidas y en nuestras almas. La oración de comunión en la iglesia, que al fin fue la decisión que cambió el mundo entero. Ellos comenzaron a orar y el mundo cambió. Hoy la mayoría de las cartas magnas, de las constituciones de todo el mundo occidental al menos, están influenciadas por el cristianismo. Por el cristianismo. No existirían los derechos humanos si el cristianismo no hubiera invadido Roma, porque los romanos no consideraban los derechos humanos que hoy tenemos. A mí me pone muy mal cuando mucha gente que dice ser defensor de los derechos humanos atacan a las iglesias o atacan al cristianismo. Hoy Occidente le debe, la cultura occidental, en gran parte, al cristianismo. Aquellos cristianos que no tenían ni Biblia cambiaron el mundo porque oraban, iglesia. Simplemente oraban. La oración de la iglesia, como sea, lo primero es la oración que calma el alma, la satisface en la comunión profunda y que nos lleva a algo maravilloso, y es contemplarle a Él. Sobre esto vamos a trabajar este año. Dios quiere que la iglesia este año lo busque a Él en oración. Amén. Ayer se abrió el mar y hoy el desierto se te está haciendo tan largo. No te enojes con Dios. Ve a conocer al Dios del desierto. Y esto me lo digo a mí, Daniel. No es fácil. Vamos a orar.
Vamos a rendir el alma a Él. Nos ponemos de pie, Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú siempre estás, porque todo don perfecto viene de ti. Porque tú no varías ni siquiera como la sombra en este mundo. Tú no varías en nada, en nada. Tú nunca cambiarás, tú siempre sigues siendo igual. Lo que tú prometiste lo cumplirás, tú lo harás, Señor. Hoy, Señor, hemos escuchado todo esto y entendemos que tú nos estás llamando a estar contigo, a orar, a clamar, a interceder, a batallar, a reprender. A que cuando entramos en estos grandes conflictos de fe, Señor amado, es porque necesitamos conocer algo nuevo de ti. Por eso, Señor, te decimos en este día, queremos buscarte a ti. Líderes de adolescentes, siento muy fuerte en el corazón deciros algo. Si vosotros no oráis, no esperéis que vuestros adolescentes oren. Si vosotros no pasáis tiempo de rodillas delante de Dios, no esperéis que ese mismo espíritu se manifieste en ellos. Es un fuego espiritual. Líderes de niños, necesitamos niños que oren, porque tienen que enfrentar una situación en el futuro cuando tú y yo ya no estemos, ellos sean hombres y mujeres grandes, que solamente lo va a sostener la oración. Por eso los líderes de niños tienen que orar y clamar. Iglesia, Dios te está llamando al clamor de oración, a la búsqueda profunda del conocimiento por medio de revelación de quién es Él, no de una imagen que hemos recibido de Él. Gracias, Señor. Aquellos que han sido liberados de drogas, Cristo no es solo un liberador de drogadictos. Aquellos que han sido sanados, Cristo no es solo un sanador de enfermedades. Aquellos que han sido liberados de demonios, Cristo no es solo un liberador de demonios. Por eso, Señor, queremos venir a tu presencia cuando nuestra oración parece que no sirve para nada, cuando estamos luchando. Querido Señor, queremos conocerte más. Fortalece el alma de tu pueblo en los momentos de tristeza. Y yo te ruego esta mañana en este lugar, que sean fortalecidos con toda la potencia de tu gloria, que no pierdan la paciencia, que su ánimo nunca se debilite. Señor, queremos buscarte en este clamor de oración todos los días de nuestra vida, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando mis ojos nada ven posible y el corazón cargado y triste, en ti Jesús acallaré mi alma hasta poder oír tu clara voz. Contigo, Dios, Contigo, Dios, supero la montaña. supero las montañas. Puedes alzar tus brazos al cielo. Contigo, Oh Dios, aquí seguimos. Y mientras esté tu vida, la muerte no va a prevalecer. Mientras esté la luz, las tinieblas no prevalecerán. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a los que vendrán esta tarde. Ayúdanos, Señor. Si estoy contigo, Dios. Como hacemos siempre, todos los que quieran seguir orando pueden hacerlo aquí adelante. Quédate unos minutos más. La música de oración sigue. Nadie te va a molestar, puedes orar. Todos los que necesiten oración con imposición de manos, por enfermedades, bautismo en el Espíritu Santo, pónganse aquí a los costados luego. Los hermanos que tienen ministerio en la iglesia estarán orando por ellos. La eternidad. Todos los que necesiten oración luego, hombres, mujeres, pueden venir. Hoy van a estar aquí Ángel, Henry, Marisa, Dalia. Los demás van a ayudarnos en la puerta. Los que necesiten oración allí, están Arnold, Mirta, pueden orar. Siga adorando, siga adorando. Todo es posible. Si estoy contigo, Dios, supero las montañas. Contigo, Dios. Vamos a orar, iglesia. Vamos a fortalecer el alma en la oración. La iglesia que ora, el cristiano que clama.
Gracias, Señor. Todos los que necesiten oración pueden venir aquí adelante. Los que quieran seguir orando solos, siéntense aquí. Nadie los va a molestar. Pero los que necesiten oración, por favor, vengan aquí. Vamos a orar. Vamos a orar. Orar para que sea fortalecido, sanado, liberado. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú has estado. Bendice todo lo que quede en esta semana. Guárdanos del mal, libera a tu pueblo de todas las aflicciones en las que el diablo quiere atacarnos. Y te ruego, Señor, que sea semana de milagros y de buenas noticias y de buenos encuentros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.